Nosotros ya hace 15 años que cada año tratamos de incorporar la mayor cantidad de respaldo posible. ¿Qué quiere decir eso? Usar los toros más seguros que se encuentran en el mercado, tratar de usar los programas con mayor cantidad de información y con mayor precisión. Por lo tanto, en el mundo, nosotros, por lo menos acá en Argentina, estamos manejándonos con el American Angus, que es básicamente el Angus negro de Estados Unidos, con el Red Angus, que es el Angus colorado, que también incorpora sangre negra. De hecho, nosotros fuimos la primera cabaña en Argentina en inscribirnos al Red Angus, algo insólito. Cuando realmente estábamos mandando los mails, ida y vuelta, y pregunté, me dicen, no, serían la primera cabaña, lo cual no lo podía creer. Así que esa es como una medallita que me llevo muy feliz. Después continuamos ya con los otros 3 programas que se usan para evaluar nuestros vientres. Básicamente el Red Angus lo descontinuamos por un tema de valor, por un tema de que por lo menos hoy en día en el mercado no está tan valorado y bueno, tiene también su engorro de tener 4 programas en simultáneos, es mucho. Por lo tanto, lo que sí hacemos es básicamente usar toros padres de estos programas, altamente probados, muy seguros, y después los evaluamos sus hijos en estos 3 sistemas, que son los 3 sistemas que evalúan nuestros vientres también. Por lo tanto, a mí me gusta decir poblaciones más que programas, porque ahí uno entiende la magnitud de cantidad de vientres y toros que está evaluando en simultáneo. Que entre los 5 programas se engloban 88 DEPs. Es un montón. Es muchísimo. Desde ya que facilidad de parto, peso al nacer, peso al destete. Ahí tenemos 5 pesos al destete, 5 pesos al nacer. Y lo que nosotros hacemos es tener un rango de qué programa es más extremo que el otro. Porque cada programa tiene un promedio, ¿sí? Y a partir, digamos, de ese promedio, uno separa más o menos según lo que quiere buscar. En el caso, por ejemplo, del American Angus, que es el programa de Angus negro de Estados Unidos de mayor potencia, nosotros nos estamos parando en el 50% de desarrollo hacia el 100. Y uno diría, ¿pero cómo el 100? No entiendo. Por supuesto. Porque en Argentina, para nuestra ganadería, al menos que alguien quiera hacer genética terminal, que después voy a explicar qué es, primero explico lo que hacemos en la cabaña. Nosotros lo que hacemos es garantizarnos un buen desarrollo sin ceder nuestros pilares principales. ¿Qué cuáles son? Vaquillona de 15 meses, garantizarnos de toros que tengan un bajo peso al nacer y una muy buena facilidad de parto, pararnos en un destete y año acorde al peso de vaca adulta que nos dejen esos toros. Entonces vamos a estar hablando de una eficiencia al destete, no garantizar 400 kilos al destete, que se puede hacer, pero no es lo que nos representa. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra seguridad? Buscar los mejores toros que estén en estos sistemas, en estos programas, y obviamente incorporarlos acá en la cabaña. De esta manera, obviamente que nosotros después recibimos, una vez que cargamos los datos físicos de nuestros animales, recibimos sus DEPs, sus CBBs y por primera vez estamos mandando datos físicos a Inherit para recibir DEPs enriquecidos por genómica dentro de la población de Inherit. Lo cual, digamos, no hay más que eso hoy en día. O sea, el programa que se incorporó hace 1 año y medio, /2 en Argentina, que fue Inherit, nosotros lo tomamos, empezamos obviamente a analizar sus resultados, nos pareció un programa que calibraba muy bien para nuestro sistema y evaluando otros resultados en otros campos. Y por suerte pudimos dialogar con el equipo de Zoetis para que nos permitan mandar esos datos físicos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos hoy en día es tener un respaldo de todos estos programas con, por ejemplo, tenemos un individuo, un macho que vamos a ver en un rato, el 1662, hijo de Rumi sobre Energy y sobre Conquest. Les nombré esos 3 toros, ahí tenemos básicamente 12.000 crías evaluadas. Para peso de destete, para peso al nacer, facilidad de parto, carcasa, ojo de bife. Es un montón de crías. Cuando uno se pone a pensar cuál es la diferencia entre un toro de pedigree y un toro general. Básicamente es el respaldo que uno tiene, que uno sabe cuál es el respaldo de un toro de pedigree, desconoce el de un general. Pero ¿qué pasa si ese toro general se vino trabajando con toros de alta precisión? ¿Por qué no va a tener más valor que un toro de pedigree que no tiene una genealogía acorde a lo buscado? Entonces ahí es donde entra la genómica y es donde entra la dirección genética. Nosotros lo que hacemos es aprovechar ambos mundos. La genealogía para tener un respaldo de muchas cantidades de crías evaluadas y aparte
digamos, poder llegar a la mayor cantidad de productores bajo el mismo lenguaje que es Inherit. Para entender por qué este planteo, un programa básicamente es un programa genético, es decir, tengo en claro qué tipo de productor soy, qué tipo de producción hago. Si tengo eso en claro, ¿no? Si hago cría y prefiero garantizarme una muy buena cría, ¿cuáles son los toros indicados para ese sistema productivo? ¿Cuál es el programa que yo voy a aplicar para ese sistema? Por lo tanto, de esa manera, uno se tiene que parar, tiene que buscar esos toros acordes a ese sistema productivo que son. Uno tiene un abanico que básicamente va de líneas maternales, rompedores de curva y terminales, ¿sí? Hagamos de cuenta, pongámosle colores verde, amarillo, rojo, ¿sí? Los maternales, por la palabra mismo lo dice, son aquellos toros que básicamente van a priorizar su reposición, sus hijas en los rodeos. ¿Qué es esto? El peso vaca adulta. No van a estar siendo toros de alto impacto en lo que es peso de destete, peso al año, pero se va a buscar una eficiencia entre el peso vaca adulta y lo que sería el peso de destete y peso año. Siguiendo con la gama, tenemos el color amarillo, que son los rompedores de curva, los famosos Carbenders, que también se dicen. Esos toros engloban parte de ambas ramas, ¿sí? Pueden ser toros que son para vaquillona, con un buen desarrollo, una buena reposición y también tienen excelente carcasa. Obviamente uno diría, pero son los toros perfectos. Sí, pero son los más atípicos también. Lo normal es que estén en o maternales o terminales. Y si es un rompedor de curva, tiene que ser un toro también probado o con depths muy extremos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo garantizar yo que un toro virgen es un Carbender? Si es pedigre, puedo analizar lo que es su genealogía para ya tener un respaldo de si el padre, abuelo materno y bisabuelo coinciden también con ese resultado. Entonces uno en su programa puede decir, mi sistema aguanta este tipo de genética, le puedo sacar jugo, puedo aprovecharlo, elijo este canal de los Carbender, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? También tenés otros casos que dicen, no, mirá, yo tengo un campo muy duro. Y muy duro yo acá hago una diferencia para lo que son los programas, que es, muy duro ¿qué es? Tener una carga más alta de lo que deberías. Porque por ahí un campo tiene pelo de chancho y obviamente que si tiene la carga adecuada va a tratar de buscar una línea más maternal, por así decirlo. Pero si tiene menos cantidad de vacas, capaz que se puede ir un poco más a los rompedores de curva que les da un poco más de desarrollo. Entonces, por eso el programa tiene que basarse en lo que pida el productor y el manejo que tenga ese productor. Nosotros acá en la cabaña lo que hacemos, ¿cuál es nuestro programa genético? Es la eficiencia, es el balance, es la armonía entre justamente el bajo peso al nacer, garantizar la mayor cantidad de terneros, un destete eficiente, con obviamente un desarrollo posterior a lo que sigue al año. Es importante explicar acá que nuestro programa se basa en el desarrollo al año. ¿Y por qué no a los 18 meses? Porque si lo puedo hacer al año, lo hago al año. Presiono en la precocidad. Entonces 18 meses lo miro, pero no es algo que me determine usar un toro. Entonces evito el 18 meses y me voy a qué me va a dejar ese toro. ¿Cuál va a ser mi reposición? ¿Cuánto más me va a subir en quilaje el rodeo de peso vaca adulta del campo? Todo eso se tiene que evaluar antes de utilizar un toro en un programa determinado. Algo fundamental para aclarar y que quede realmente conciso es un programa genético se adapta al sistema de producción de cada campo, ¿sí? Se amolda a ese sistema. ¿Para qué? Para sacar la mayor rentabilidad posible. Entonces, de esa manera, uno tiene en claro cuál es el norte que está buscando y utiliza estos sistemas de medición, que básicamente son los DEPs o EBBs, para predecir resultados, y a partir de eso selecciona su línea más bien maternal, terminal o por ahí Carbender, para ser más eficiente en su programa genético del productor. Y obviamente eso es evaluar los resultados año a año y empezar ahí a ajustar tuercas en decir, mirá, por ahí nos podemos estirar un poco más a desarrollo. Che, mirá, el peso vaca adulta cuidémoslo más. Che, mirá, quiero subir la eficiencia corral, ningún problema. Todo eso es a medida. Entonces, eso engloba un programa genético para producir mejor en cada sistema productivo, ya sea cría, terminación, hacer novillo de exportación, etc. Ahora vamos a pasar a explicar más que nada cada uno de los programas que estoy presentando acá, que sería el del American Angus, el del Red Angus. Estos dos programas, por más que nosotros hayamos sido la primera cabaña en inscribirnos en el Red Angus,
prácticamente no se utilizan para evaluar hacienda de Argentina. Por lo tanto, para lo que sí se usan es para incorporar machos y básicamente inseminar con un nivel de precisión muy alto, obviamente dependiendo de todo lo que uno seleccione, que elige. Pero básicamente lo que va a tener es una población muy grande del American Angus y el Red Angus, con un abanico de DEPs, como peso al nacer, facilidad de parto, peso de destete, conversión, área jodife y una gran cantidad de DEPs para incorporar en su programa genético para justamente mejorar sus resultados. Entonces, esto más que nada se usa por parte de machos o IATF. Después, lo que sí tenemos para evaluar lo que sería la hacienda en Argentina es el ERA. Este programa únicamente evalúa hacienda de pedigre o, en caso de entrar en el programa que brinda el ERA, tener puro controlado. En parte de Breedplan, un productor es totalmente libre de decir quiero empezar mañana Breedplan, ningún problema. Empezás a anotar su genealogía de sus vientres, uno por uno. Lo que va a ayudar mucho es, por ejemplo, si ese productor utiliza genética de otra cabaña que está en Breedplan, lo que se genera es que va a tener datos antes de tiempo, porque ya viene con un historial. Ese historial, de parte de padres o mismo madres que compró en otra cabaña, se llama un puente genético, ¿sí? Si uno tiene un buen puente genético con una población, básicamente este programa va a tener una mejor lectura de la hacienda que tiene ese productor, ¿sí? Entonces, esto básicamente es para todo tipo de productor que se quiere incorporar, mandando datos fenotípicos al sistema. Si no manda datos fenotípicos, no va a tener información. Y por último, que es el más interesante y para mí el que mayor llegada va a tener al productor, es Inherit, que es la genómica, la famosa palabra genómica, hice genómica. ¿Qué es genómica? Genómica es sacar una muestra de pelo de ADN. En ese ADN, el programa Inherit le va a predecir, según lo que el programa ve de ese animal, cuánto va a ser su peso al nacer, su peso de destete, su peso al año. Tiene 22 caracteres para evaluar. Es un montón, con una muestra de pelo. Desde ya que ese resultado tiene una precisión determinada. Porque los programas que mandan datos físicos, mediante más datos físicos manden de ciertos toros o de ciertos vientres, esa precisión va a subir. Pero ¿qué pasa? Sí o sí tenés que mandar datos físicos. En cambio, con Inherit, uno puede mandar esa muestra de pelo y ya tener un panorama, visibilidad. El productor no tuvo jamás en la historia visibilidad, un perfil genético de su rodeo. Hoy en día sí puede tenerlo. Es algo, es como decir, no sé, Starlink. O sea, llegó algo que aparte engloba lo que es Bos Taurus, ¿sí? Que es Hereford, Limousin, Angus, cruzas entre sí. A mi parecer, nosotros lo estamos utilizando en la cabaña, tenemos muy buenos resultados y le veo realmente una proyección muy, muy interesante. Entonces, imagínense ustedes que tienen un campo, le compran al vecino, o ni siquiera, se quedan terneros para que sean futuros toros. Hoy en día pueden genotipar el 100% de su plantel de toros y ya de ahí tener un perfil genético de qué es lo que están metiendo en su rodeo. Y ese 50% es el 50% de su impacto económico. Y con esto pueden realmente generar un programa genético. Le pueden dar una dirección más clara. Después, obviamente, que en el transcurso de los años van a evaluar resultados e irán ajustando. Pero a mi parecer, Inherit es hoy en día el programa que más se acopla y acompaña al productor. Sin embargo, nosotros lo usamos y realmente estamos haciendo mucho hincapié en él. Cerrando el concepto del por qué usamos tantos programas, tenemos 88 devs para seleccionar, que creo que hoy en día son un poco más. Toda esta cantidad de herramientas que tenemos, obviamente que uno tiene que entender cómo utilizarla para cada sistema determinado, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, que es fundamental, vuelvo al origen de cuál es el perfil de mis amores, que es bajo peso al nacer, eficiencia al destete y al año, cuidando el peso de vaca adulta. Nosotros complementamos un simple ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Breedplan, que es un sistema muy, muy adaptado a Argentina. Es más bien un sistema tirando a lo maternal comparándose con estos programas, ¿sí? Por lo tanto, tiene una facilidad de parto muy extrema. El Breedplan, digamos, te dice si un toro es para vaquillona de 15 meses de 270 kilos, no de 340 como en el caso de American Angus. Entonces, vos con esta diferencia, lo que sabes es que el top 1%, el mejor peso al nacer de Breedplan, es extremo.
100%. Eso no quita que el mejor 1% del American Angus también lo sea. El tema es que vas a estar mucho más acotado en esta herramienta para lo que es peso al nacer, porque sí o sí necesitas pararte entre un 1, un 5/10 máximo, acompañado de una línea maternal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero usar la facilidad de parto de Briplam y complementarla con el desarrollo americano, es totalmente factible. ¿Por qué? Básicamente armo un pedigre, realmente toma valor el pedigre por el armado que tiene. Utilizamos toros del American Angus con facilidad de parto que tengan un desarrollo de un destete y un año en el 50%. Para que tengan una idea, aproximadamente el 80-90% de desarrollo americano representa el 1%, entre el 1 y el 10% del desarrollo de Briplam al destete y al año. Por lo tanto, lo que nosotros logramos es consolidar el peso al nacer con la facilidad de parto de Briplam y aumentar la eficiencia con el desarrollo americano. Para eso existe la complementación entre programas. Y de esa manera uno, a resultados a campo, año a año va progresando cada vez más. De esa misma manera se complementan el resto de los programas. Básicamente la producción se divide en macho y hembra, ¿sí? Tenemos hembras, tenemos machos. Este 50% es individual, ¿sí? O sea, cuando nosotros mandamos a genotipar en un rodeo general, el caso de los vientres, obviamente que es los toros al 3% del rodeo de vacas, ¿sí? Ahora, por impacto económico, nosotros tenemos que este 3% representa el 50%. Entonces, genotipar todos los toros, el 100% de los toros, representa el 50% del impacto genético en tu rodeo. Entonces, Bulltrack lo que te haría es darte el perfil genético del 50% de tu rodeo para direccionarte hacia el tipo de producción que vos estás haciendo. Es la ley principal de cómo trabajar con Bulltrack. Muy bien, sigamos construyendo esta idea de cómo ayudar a un productor que se encuentra en una situación de no tener información de su hacienda a través de ningún programa y tiene la posibilidad de genotipar su hacienda y recibir resultados. Si ese productor recibe esta, como digo yo, catarata de números en un Excel sin sentido para alguien que desconoce el tema y dice, bueno, ¿cuáles son mis mejores toros que yo mandé a genotipar o mis mejores vientres que mandé a genotipar para mi sistema? Ahí tenemos el primer problema, que es la interpretación. Y está la necesidad por parte de los productores de tener visibilidad en su hacienda. Básicamente, más que nada, en sus toros, que es lo más fácil de genotipar. Para eso está Bulltrack. Para eso está nuestro expertise. Están nuestros años de recorridos en programas y evaluaciones. De esa manera lo que hacemos, ¿cómo funciona el programa? Un productor saca una muestra de pelo, identifica ese animal, manda a analizar ese pelo, vuelve la información aproximadamente a los 2 meses, Bulltrack lo recibe y de esa manera, ya con una charla previa con el productor, por ejemplo, doy el primer caso, generando el primer índice sería, mira, yo soy un criador, perfecto, ¿qué haces? ¿Vendés tus terneros? Sí, la totalidad, el 100% al destete. Y consulta, ¿qué campo tenés? ¿Tenés buena oferta forrajera, baja calidad de pasto? No, la verdad que bastante baja la calidad de pasto. No tengo ni verdeos, ni pastura, ni silos. Entonces, a esto le sumamos que es de baja oferta forrajera. A todo esto, ¿vos necesitas toros para vaquillona que cumplan esta función? Sí, genial. Entonces, tu índice bajo estas necesidades va a ser el número 1. De esta manera, hablando con el productor, entendiendo a dónde apunta y entendiendo cuál es su tipo de producción, nosotros generamos 39 índices más que obviamente engloban lo que es una buena oferta forrajera, un criador que hace una venta de los machos y se queda la reposición, y un toro que es para vaca o vaquillona, un criador que agarra y se queda con el 100% de los terneros y hace una recría y apunta a un novillo de un mercado interno, no de exportación, y también quiere mejorar su reposición. Después un productor que por ahí quiere hacer simplemente terminal, que se queda con todos los terneros, no se queda con nada de reposición y vende el 100% de los terneros producidos, engordados.
Entonces, de esta manera, nosotros lo que generamos es recibir la genómica, interpretarla, y a esa interpretación la direccionamos al índice que va acorde a tu sistema productivo. De esta manera, nosotros garantizamos la mejor dirección genómica para tu sistema productivo. Ahora vamos a explicar de forma resumida cómo es que trabaja Bulltrack, ¿sí? El programa. Haciéndolo en 3 pasos, nosotros en Bulltrack tenemos 40 índices que indican cada uno de esos índices una forma de producción, un tipo, un sistema de producción, ¿sí? Ya sea cría, ya sea hacer una cría con reposición, una cría con venta del 100% de terneros, hacer un sistema de reposición de hembras y novillos para mercado interno o exportación. Obviamente se tiene en cuenta la oferta forrajera, si es buena, si es de baja calidad. De esa manera nosotros logramos 40 índices que prácticamente engloban todos los sistemas de producción. Por lo tanto, en nuestra primera reunión ya vamos a tener que el productor asesorado se encuentra en un índice determinado. El segundo paso es el muestreo del 100% de sus toros. De esa manera logramos un perfil genético de la totalidad de sus toros y como tercer paso direccionamos la totalidad de sus toros para el índice adecuado a su sistema productivo. De esa manera ya le ordenamos el plantel de toros de los mejores a los peores. Por lo tanto, si esto se repite año a año, sus resultados deberían mejorar siempre y cuando se mida en el campo. Vale aclarar que para cada productor, desde ya puede haber más de un índice. ¿Por qué? Porque puede suceder que una empresa, un campo, tenga más de un rodeo y decida hacer la reposición con uno, va a tener un índice indicado para ese tipo de rodeo, y en otro rodeo decide hacer, por ejemplo, una venta total de esos terneros, o, ¿por qué no?, quedarse los terneros y vender la totalidad como novillo pesado o mercado interno, por ejemplo. Digo ambos porque realmente tenemos el detalle de lo que es un novillo de mercado interno y un novillo de exportación. Todo se pondera, todo. Muy bien, vamos a pasar a contar algo fundamental en este proceso, que es, una vez pasadas estas 3 etapas, lo más importante es que nosotros, como Bulltrack, vamos a garantizarnos de que los resultados físicos que nosotros estamos previendo a través de los DEPs y estamos tratando de orientarlos hacia esa dirección, se cumplan. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que nosotros tenemos los toros a utilizar, se usan en servicio. Termina el servicio, tenemos la cantidad de preñeces. Luego vamos a tener la etapa de parición, que ahí ya estamos evaluando, por ejemplo, lo que son los toros de facilidad de parto, si tuvieron distocias o no. La otra etapa es el destete. Entonces vamos a estar evaluando cuántos kilos más pudieron meter desde que usaron Bulltrack a lo que era antes. Luego otra etapa, en caso de que ese productor siga engordando los novillos o siga la recría de esas vaquillonas, vamos a entrar en la etapa recría. Luego, finalizando, una vez que nosotros tenemos que ese vientre que analizamos desde que nació hasta que es entorado, también paralelo a ello, tenemos los novillos que van a estar saliendo como novillo pesado o por ahí un novillo más liviano para el mercado interno de 350, por ejemplo. Por lo tanto, lo que hacemos en Bulltrack no es solamente un asesoramiento genético, sino también un seguimiento de resultados de cada ciclo productivo. Y esa es la realidad y es la forma de asesorar, a base de información concreta y real. Muy bien, haciendo un resumen de lo hablado hoy acerca de los programas que existen para los cabañeros y productores para poder aplicar en su sistema productivo y obviamente el valor que tiene incorporar un toro con un respaldo genético apuntado y direccionado hacia un sistema productivo determinado, siendo o no de pedigrí y cómo está evaluado, que es fundamental. Siempre que incorporamos un animal tenemos que ver con qué sistema está evaluado, con qué programa, ya sea, en este caso en Argentina sería ERA, Briplan o Inherit, nuestras 3 opciones. Soy productor, foja cero, tengo un sistema productivo de cría, quiero mejorar mis resultados. ¿Qué hago? ¿A dónde apunto? ¿En qué programa me baso? Como primera opción está el ERA. El ERA, la primera limitante, por así decirlo, es que acepta únicamente hacienda de pedigrí y puro controlado,
que esté obviamente asesorado por el ERA, ¿sí? Certificado, digamos. Luego tenemos Breedplan, que tenemos que nuevamente mandar datos físicos al sistema de Hacienda General. Uno obviamente que tiene que hacer un historial, tiene que construir una genealogía de cero, que tiene esa posibilidad, pero siempre mandando datos físicos. Tercera opción, que es la más novedosa y es la más moderna, por así decirlo, sería Inherit. Este programa, la enorme ventaja que tiene, primero, que es para Bos taurus. Luego, que uno sacando una muestra de pelo a través del ADN, va a tener un perfil genético de ese individuo, tanto macho o hembra. Ahora bien, ¿está uno preparado como productor para interpretar esa catarata de números que recibe de DEPs y poder comprenderlos y direccionar esos toros hacia el sistema productivo que uno tiene? Generalmente no. Y eso es una realidad. Y es una necesidad que hoy en día está en el mercado, que es la interpretación correcta de toda esta información que nos da el programa. Nosotros, a través de nuestra experiencia, nuestros años de recorrido, implementando todos estos programas, excepto el American Angus, por suerte pudimos armar un programa llamado Bulltrack, el cual ayuda al productor a interpretar toda esta información recibida por Inherit y direccionarlo al sistema productivo que ese productor está apuntando. Por lo cual, ¿cómo funciona el sistema? Cuando nosotros nos encontramos, en este caso, como ejemplo, puse los machos de un campo y las hembras, tenemos el 50% que es representado por los machos y el 50% que son las hembras. Básicamente, un resultado productivo está demostrado de esta manera. Ahora, ¿cuál es la enorme diferencia que hay entre este 50 y este 50? La cantidad de individuos que componen este porcentaje. Como por ejemplo, los machos generalmente se trabajan con el 3% del rodeo, del total del rodeo. Por lo tanto, si yo mando a genotipar el 100% de los machos, lo que estoy generando es direccionar todos los toros del rodeo hacia el sistema productivo que realmente necesito. Por lo tanto, estoy siendo mucho más eficiente, muchísimo más eficiente. ¿Cómo hago yo para entender si estos resultados están siendo correctos o en dónde tengo que ajustar? Hay que medir, siempre hay que medir. Si uno mide, sea las distocias, sea la cabeza o cuerpo de destete, todo lo que uno pueda, todo ese dato nos sirve a nosotros para saber dónde estamos parados y a partir de ahí, dónde ir presionando, en este caso, en los DEPs que recibamos de Inherit. Por lo tanto, lo que ofrecemos nosotros, como Cabaña, y yo personalmente, Benjamín Scanlon, es que todos los productores se puedan sumar a este programa llamado Bulltrack y trabajar en conjunto y avanzar cada vez más rápido a través de información concreta, real, masificada y obviamente a través del sistema de Bulltrack, que direcciona a través de 40 índices, que cada índice representa un sistema productivo, cuáles son los toros, los mejores, que uno tiene que utilizar para su rodeo. Partiendo de las bases, digamos, de lo que es un animal puro de pedigree, básicamente es el respaldo de la genealogía, de saber la totalidad de la genealogía de ese animal. Desde ya que el pedigree suele estar de la mano prácticamente siempre, con una cabaña, que eso también engloba la funcionalidad, la trayectoria del por qué se seleccionaron esos animales. Todo eso tiene una parte funcional que obviamente impacta mucho comparado a un toro general. ¿Cuál es realmente el valor genético de un toro que es puro de pedigree versus un toro que es general? Nosotros acá hicimos un ejemplo de lo que sería una genealogía, tomando en cuenta que este es el individuo, macho o hembra, tiene al padre, abuelo materno y bisabuelo materno. Si estos tres toros van acorde al programa genético que necesita el productor, que fue lo que hablamos previamente, es decir, ¿están estos tres padres apoyando el sistema productivo que por ahí es para cría, por ahí es para ciclo completo, lo que sea? Es fundamental comprender eso. Pongamos el ejemplo como si esta genealogía fuese de un toro general y un productor agarra, empieza a dejarse su propia reposición, insemina con toros padres que van acorde a su sistema productivo y empieza a tener un plantel del cual se provee de esos toros para su rodeo general. Con el pasar de los años, ese toro general va a empezar a tener una genealogía armada para ese productor,
que puede tener, por ejemplo, en su padre, ya que inseminó con ese padre, por ahí tiene 1000 crías evaluadas bajo un sistema. 1000 crías evaluadas para peso al nacer, peso al destete, peso al año y las características que sean. Los DEPs que sean, o EBBs. Luego por ahí, en el abuelo materno tenemos 2000. Y luego, en el bisabuelo, volvemos a tener 2000, por ejemplo. Por lo tanto, la genealogía de este toro general va a estar respaldada por 5000 crías evaluadas en distintos programas, direccionadas para el sistema productivo de ese productor. El valor que tiene este toro es inmenso, porque está diseñado para ese sistema productivo. ¿Cómo hacemos para saber? Porque una cosa es el armado genético que hay, otra cosa, cuál va a ser su descendencia. ¿Qué programa me lo evalúa? ¿Qué programa me puede dar visibilidad de su perfil genético? En este caso sería Inherit, el programa que nombramos anteriormente. Pero no me quiero ir del tema, el punto es lo importante de seleccionar un toro, más allá de que sea de pedigree o no, es cómo está construida su genealogía, si tiene sentido o no. Eso es fundamental. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un toro padre que es maternal, el abuelo materno es terminal, y luego tenemos un abuelo que no es ni una cosa ni otra. ¿Cuál es? O sea, ¿cuán sólido es este perfil genético? Por más que tenga tantas crías evaluadas. ¿Tiene un criterio? ¿A qué programa genético apunta? ¿Realmente cuánto va a subir la producción de un productor? Entonces, el valor real de un toro pasa por el armado genético que tenga, ya sea de pedigree o ya sea general. La diferencia es que en el pedigree uno tiene la genealogía entera y lo que es el general, uno puede ir construyéndola con el tiempo, pero a su manera. Entonces es una metodología de trabajo y es una construcción constante. Eso es lo que uno tiene que evaluar al momento de comprar un toro en alguna cabaña o algún vecino. Y obviamente desde ya que tenga un respaldo genético, en este caso Inherit, que evaluaría los toros generales, para un rodeo propio. Haciendo un resumen, lo que uno realmente tiene que entender es que el toro que uno incorpore a su sistema productivo tiene que tener un respaldo de padre, abuelo materno, bisabuelo, todo lo que se sepa. ¿Sí? En caso de un pedigree está todo, en caso de un toro general puede tener desarmado interno, ¿sí? Ese registro interno del campo, pero tiene que estar acorde al sistema productivo que uno está haciendo. Eso es lo fundamental, no es que uno sea peor, uno sea mucho mejor, sino que es simplemente un estudio de cuáles son realmente los toros que van en dirección a lo que uno está haciendo. Entonces, construyendo ese armado, que mismo lo puede hacer el productor por su cuenta, va a tener con los años mejores resultados. Estuvimos viendo todo lo que es el criterio, la forma de trabajo, prácticamente suena como a teoría, siempre hay que bajar toda la realidad. Uno siempre habla del lado de la experiencia, por lo menos hablo por mí. Acá en la cabaña siempre estamos evaluando constantemente todos los pesos, registramos todos los pesos al nacer, pesos al destete, conversiones, peso vaca adulta. Me animo a decir que debemos ser de las pocas cabañas en Argentina que miden constantemente el peso vaca adulta del rodeo en todos los encierres que se puedan. Siempre. Pasan las vacas, se pesan. Eso genera un historial que nos da lo que es el peso vaca adulta durante todo el año. Ahora les voy a presentar cuáles fueron los resultados fenotípicos de la cabaña bajo dos sistemas distintos. En este caso voy a presentar lo que fue bajo un sistema de suplementación dado el año, el desarrollo de las vaquillonas, que al año y 7 meses lograron un quilaje de 549 kilos, y esos mismos vientres de vaca adulta a los 3 años y 7 meses están pesando 590 kilos, que representa el 93% de su peso adulto. Por lo tanto, eso básicamente lo que logra es una precocidad excelente y que después se mantenga en el tiempo. Eso es fundamental de entenderlo. Ahora bien, vamos a los resultados globales, ¿sí? El anteaño pasado. Tuvimos un peso al nacer de 28,5 kilos, un peso al destete de 222, un peso al año de los machos de 396, un peso a los 15 meses de los machos de 500 kilos y un peso de 15 meses de las mismas compañeras de 329 kilos. Esta diferencia que hay acá es 100% ambiental, ¿sí? Por eso diferencié este manejo de este manejo. Acá tienen un claro ejemplo de lo que es el ambiente y el efecto que genera en la genética. Cuando uno favorece a través de suplementación, pasto abundante, el sistema que ustedes quieran, pero que esa vaca o toro pueda comer a boca llena,
y meta la mayor cantidad de kilos, si esa genética está, se va a expresar. El punto es cuándo quiero que eso se corte, hasta qué punto quiero yo que eso se desarrolle. Por lo tanto, lo que pudimos encontrar en este ejemplo es que el peso vaca adulta del rodeo nuestro, el promedio nuestro está en 548 kilos, ¿sí? ¿Cuánto representa 500 kilos a los 15 meses de los machos? Está en el 91%. Este dato habla de lo que es la precocidad extrema. Es sensacional. 28,5 kilos de peso al nacer, 500 kilos bajo un ambiente favorable, con suplementación, sin suplementación en las hembras, logrando así el 91% del quilaje de las madres a los 15 meses. En esta curva se puede visualizar bastante fácil, donde uno busca romper esa curva y quedarse y proteger lo que es la fábrica. Uno siempre, la cabaña, siempre prioriza la reposición antes que el corto plazo de desarrollo. ¿Por qué? Prefiero ser eficiente y cuidar la fábrica y mejorar gradualmente ese desarrollo antes que ir alocadamente a buscar mayor cantidad de kilos al destete o al año. Porque eso inevitablemente a futuro va a impactar en el rodeo y va a aumentar la carga. Por lo tanto, en años más complicados seguramente baje el punto de preñez. Entonces, por eso mismo nosotros tratamos de ser lo más cuidadoso posible, garantizando excelentes resultados a largo plazo.